¿Qué gente linda del internet y amantes del buen deporte? El día de hoy les traigo un video algo diferente, más que todo informativo. Yo sé que muchos de ustedes habrán escuchado de los beneficios del deporte y de los distintos deportes que hay. Pero, ¿me podrían decir ustedes exactamente qué es el deporte? Pues en este video trataremos de encontrarle una definición al término deporte. Además veremos otros temas interesantes como la diferencia entre un deporte y una disciplina y qué hace a un deporte olímpico. Sin nada más que añadir, ¡vámonos! Primero que todo naveguemos en el internet y veamos las definiciones que ya hay sobre lo que es el deporte. En la RAE dice que el deporte es la actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entrenamiento y sujeción de normas. Vemos que es algo que no nos sorprende mucho, ya que la mayoría de los que hacemos más de un deporte es algo que ya sabemos, pero ahora vamos a otro nivel. Vamos con el diccionario de Cambridge, a ver qué nos dice. A ver, nos dice que... Bueno, para la gente que no habla inglés, lo que más o menos quiere decir esto es que el deporte es un juego, actividad o competición en la que se requiere de habilidades y reglas para su realización, que se puede hacer, claro, de forma libre o en competencias. Vemos que aquí ya va tomando un poco más de forma, pero básicamente significa lo mismo que en la RAE. Pues si son conocedores del tema y bastante observadores como yo, se habrán dado cuenta que en ambos diccionarios las definiciones tienen que ver con actividad física. Pero, ¿qué pasa con los deportes que son actividades mentales, como el ajedrez, el póker, inclusive los eSports? Que a pesar de no cumplir con este último requerimiento, cumplen con los otros anteriores. Es una actividad que necesita de un previo entrenamiento, tiene una lista de reglas, puede realizar como hobby o en competencias. Pues vimos que hay una clara definición de lo que es el deporte, aunque no tan exacta. Lo único que añadiría yo sería que también es una actividad mental. En este canal tendremos nuestra propia definición de lo que es el deporte, ya verán por qué más adelante. Así que nos quedaríamos con que el deporte es toda actividad física y mental que requiere de un entrenamiento previo y una lista de reglas para su realización. Además se puede realizar de manera competitiva o por pasar el tiempo. Ahora vamos con otro tema igual de importante. ¿Cuál es la diferencia entre deporte y disciplina? En algunas páginas en las que he logrado navegar, nos dicen que la principal diferencia entre deporte y disciplina es el fin de este. El objetivo principal del deporte es poder recrearse y realizar bien una actividad física. Mientras que el objetivo principal de una disciplina es formar atletas aptos y bien preparados para cualquier competición. Ya bien claro esto, vamos con otro tema también igual de importante. ¿Qué hace a un deporte olímpico? Los deportes olímpicos son aquellos deportes que se realizan en las Olimpiadas o en los Juegos Olímpicos, valga la redundancia. Pero la diferencia con otros deportes es que estos sí tienen una lista de requerimientos específicos, como este deporte debe ser ampliamente practicado, exactamente en 75 países y 5 continentes para los hombres, y 40 países y 3 continentes para las mujeres. Debe tener implantada la ley antidopaje, cosa primordial para cualquier deporte de esta competición. Debe haber sido aceptado al menos 7 años antes de la actual competición de los Juegos Olímpicos. Debe estar respaldado por alguna federación. Hay varios deportes que por no cumplir estos requisitos se han perdido de poder representar a su país y poder llevarse alguna medalla, como lo son el billar o el pool, las carreras de motos, el fútbol americano y el polo. Pero también hay muchos otros que están en proceso de volverse deportes olímpicos, como lo son los bolos, el squash y el wushu. Like al video si no conocías este último deporte. Además ya hay nuevos deportes que se podrán realizar en el certamen de este año, como son el caso del softball o béisbol, el surf, el skateboarding, el karate, la escalada deportiva y el más sorprendente de todos, el breakdance. En mi opinión, esta es una muy buena idea para que otros deportes puedan ser partícipes de este certamen. De esta manera, hay más motivación de parte de sus atletas para poder participar y representar a su país. Y quién sabe, quizás por ahí llevarse alguna medalla. En fin, espero de todo corazón haberlos ayudado a aclarar sus ideas y poder motivarlos a hacer la práctica de deporte o disciplina. Ya vimos que no es necesario salir para realizar alguna de estas. El deporte debe ser visto como una actividad física buena para adultos y para niños. Así que no hay excusa. Todos a hacer deporte, claro, con sus respectivas medidas. No hay que desconfiarse en estos días. Y hasta aquí el video de hoy. Espero de todo corazón haberlos ayudado y poder aclarar sus ideas. Si fue así, por favor déjame un like aquí abajito y coméntame qué fue lo que más te gustó. También coméntame si es que hubo algo que no te gustó, que te pareció de más, etc. Pero por favor con su debido respeto. Desde aquí les habló Fernando, les mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!